Gracias. Muy bien. Bueno, muchachos, pues vamos a comenzar. Hoy es una sesión muy especial porque hoy nos acompaña un amigo mío muy querido, que además es mi ahijado, el licenciado Alejandro Rubalcaba, que lo ven ahí en el lugar donde habitualmente estoy yo, ahí en el muro gris. Eh, Fíjense que las cosas se acomodaron muy bien. Justo ahorita que estamos hablando del tema de responsabilidades administrativas, Alex es titular de un órgano interno de control actualmente que depende de la Contraloría del Estado. Entonces, me pareció genial y él aceptó, gracias Alex por haber aceptado compartir con ustedes, muchachos, un poquito del procedimiento, de lo que hemos estado platicando, un poquito de las responsabilidades administrativas, pero también muy valioso que nos va Alex a compartir su experiencia. Y bueno, antes de iniciar, lo primero que te preguntaría, Alejandro Rubalcaba, es si estás de acuerdo en que esta sesión se grabe y se utilice con fines académicos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, maestro. Claro que sí, sin ningún problema. Adelante. Muchas gracias, Alex. Bien, pues, ¿qué les parece? Creo que me gustaría más, en lugar de yo leer su amplio currículum, mejor que Alejandro Rubalcaba se presente con ustedes, que nos platique un poco de quién es, qué ha hecho y qué está haciendo actualmente. ¿Te parece, Alex? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Adelante. Pues buenas tardes nuevamente a todas y todos. Pues básicamente me presento, ahora sí que con la venia aquí del maestro Carlos Sainz. Su servidor, pues soy abogado y maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara y durante el 80-90% de mi carrera profesional, pues básicamente la he desempeñado en el servicio público. He tenido la oportunidad de trabajar tanto en el gobierno del estado de Jalisco, en el gobierno federal, he tenido la oportunidad de trabajar en el Poder Judicial del estado. También soy docente en el Colegio Libre de Estudios Universitarios en carreras un poquito afines al ámbito penal, pero actualmente pues me desenvuelvo para la Contraloría del Estado de Jalisco y soy titular en un órgano interno de control. ¿Cuál es nuestra tarea principal? Pues básicamente llevar a cabo la investigación, la prevención, la persecución de faltas administrativas en el actuar de todos y cada uno de los servidores públicos. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues con la finalidad de que su actuar sea el correcto, con la finalidad de que los recursos públicos se utilicen en lo que deben de utilizarse, y ese, pues básicamente es mi trabajo hoy en día, ¿sí? Y para ello, pues me gustaría primeramente decirles que si alguien tiene alguna duda, vamos a ir platicando un poco de lo que son las responsabilidades administrativas, vamos a ir platicando de lo que son las faltas administrativas, cómo se llevan a cabo las denuncias, pero si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto me puede levantar la mano y vamos disipando las dudas, ¿sí? No me gusta dejar las preguntas al final porque a veces pues ya se nos olvidó lo que íbamos a preguntar y sí, yo no tengo inconvenientes. Si alguien gusta, tiene la inquietud sobre algo que yo dije, preguntarme, pues con mucho gusto lo podemos desahogar. Les voy a ir platicando lo que es parte de lo que son las responsabilidades administrativas. Digo, vamos a hacer como un resumen porque básicamente el hablar de responsabilidades pues nos llevaría todo un semestre. Vamos a ver algunos puntos muy importantes y les voy a comentar, les voy a platicar algunas experiencias de lo que ha sido mi actuar en el servicio público, ¿sí? Bien, no sé si tengan alguna duda, pregunta, pues vamos iniciando. Básicamente, Todos tuyos, Alex. muchas Nada gracias, más, maestro. perdón, antes de iniciar, ¿Sí? muchachos, por favor, pregúntenle a Alex. ¿Se acuerdan cuál es la regla de oro de la clase, va? No hay pregunta tonta, tonto el que no pregunta. Pregúntenle, aprovéchenlo, él está en activo. Si lo ven o no se dejen engañar porque lo ven muy joven, en realidad es joven, pero tiene mucha experiencia y ya muchos años en el tema del servicio público. Por favor, aprovéchenlo, ¿ok? Aunque le vayan a la América, no le hacen, también pueden preguntar. Muy bien. Bueno, todos tuyos, Alex, adelante. Gracias, maestro. Bien, pues primeramente comentarles.
¿Alguien de aquí ha tenido la oportunidad de trabajar en el servicio público o alguien tiene un familiar que es servidor público? Sí, por ahí veo a Armando que dice, yo sí. A ver, Armando, ¿qué nos cuentas? ¿Tú has sido servidor público o has tenido algún familiar en el servicio público? Una tía, creo que trabaja ahí en Administración de Finanzas también del estado de Jalisco, pero creo que en el departamento del TEI, creo que era el quinto piso o algo así, Ah, comentó. perfecto. Perfecto. Fíjense, algo muy importante, muchachos. Cuando trabajamos en el servicio público, ¿cuál es lo principal? Lo principal es conocer, ¿sí? Gran parte del desconocimiento en cualquier ámbito es lo que nos lleva a cometer errores. Cuando uno trabaja en el servicio público, uno puede pensar y decir, ¿sabes qué? Me van a contratar, ya me hablaron, ya presenté mi currículum, ya hice exámenes en el área que sea, y lo primero vas a decir, ¿qué quieres? Pues yo ya quiero cuando me van a contratar en el servicio público, yo ya quiero que me den mi lugar, mi escritorio, mi computadora, ya quiero que me digan cuánto voy a ganar. Nos importa ahora sí que lo sustancial. Pero ¿qué creen? La mayoría de las veces dejamos a un lado lo importante, ¿sí? Porque una cosa es lo sustancial, otra cosa es lo importante. Y muchas de las veces eso es lo que pasa en el servicio público. Tú llegas a un lugar, te dan tu escritorio, te dan tus actividades, o muchas de las veces, cuando te va bien, te dicen qué es lo que tienes que hacer. Pero ahí es donde entra lo importante. A mí ya me dijeron qué es lo que voy a realizar, a mí ya me dijeron en qué área voy a estar, pero no me han dicho cuáles son mis responsabilidades y lo peor, muchas de las veces yo ni siquiera me doy cuenta que yo necesito informarme para saber en dónde estoy parado, ¿sí? Con la experiencia que yo he tenido, que puede ser mucha, puede ser poca, yo tengo 15 años ya de, pues ahora sí que llevar a cabo una vida profesional activa, ¿sí? Aunque me vea un poquito más viejo, no más joven, más viejo, pero realmente he aprendido que cuando tú llegas a un lugar a iniciar una actividad en el servicio público, lo principal es entender en dónde estás parado, ¿sí? Cuando tú llegas, esto lo voy a comparar en alguna situación, cuando tú vas a visitar un lugar nuevo, lo primero que quieres saber, a ver dónde estoy parado, a dónde llegué, qué es lo bueno aquí, qué es lo peligroso, dónde son las micheladas, o sea, siempre nos vamos así a lo que nos interesa. Pero eso también tendría que ser en el servicio público. Cuando yo llego, inicio un cargo, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que yo debo de saber para entender en dónde estoy parado? ¿Y quién nos va a decir eso? Mi jefe, mi tío, mi hermano, la persona los maestros, las personas que me rodean en ese entorno. Pues no, muchas de las veces no es esto. ¿Quién nos va a decir? Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿cuál es la fuente principal de todo? La ley, ¿sí? Si tú te enfocas a lo que es la ley de donde estás, no vas a tener ningún problema, ¿sí? Si yo estoy hablándoles a ustedes de responsabilidades administrativas, bueno, sabemos que nuestro fundamento siempre será la ley, pero pueden decir, ¿cuál ley, maestro? Porque yo he escuchado muchas de las veces que sucede algo y dice uno, la ley me ampara. Es que la ley me protege. Qué bueno, pero ¿cuál ley? ¿Qué artículo? ¿Dónde dice? Ahí es donde ya empezamos a titubear. Sí es cierto. ¿Cuál ley? ¿Cuál artículo? Entonces, si yo les hablo de responsabilidades administrativas, primeramente, ¿cuál es la ley? Bueno, pues nuestra ley principal, nuestra Constitución Política, artículo 109 constitucional, y de ahí se derivan diversas leyes secundarias como lo es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el Estado la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas, y así algunos otros ordenamientos que poco a poco iremos viendo. Si yo llego a trabajar a una dependencia, pues primeramente tengo que ver si es una dependencia federal, estatal, municipal, cuál es su ley orgánica que la rige, cuál es su estructura, para saber exactamente en dónde estoy parado yo y cuáles serán mis funciones. Eso es lo principal que yo les voy a recordar, y el día que ustedes, si a alguno le gusta, llega a ocupar un cargo en el servicio público, bueno, pues entienda que primeramente hay que saber en dónde estamos parados, ¿sí? Y en eso me refiero a qué fundamento legal
le da vida a lo que yo realizo, porque habremos de saber, muy seguramente el maestro Carlos Sainz les ha inculcado, les ha manifestado que todo lo que se hace, muchachos, todo sin excepción, está fundado siempre en una ley, ¿sí? El hecho de que exista una universidad, pues hay una ley que lo permite. Existe el derecho a la educación, existe la autorización del Estado para que se impartan licenciaturas. Yo tengo mi derecho humano para poder ejercer la profesión que yo quiera. Entonces, si se fijan, eso es parte de lo importante y eso es lo que, pues ahora sí que como abogados vas entendiendo en tu responsabilidad y en tu experiencia en el servicio público, porque vas entendiendo que eso es lo que tiene el abogado. El abogado sabe en dónde está posicionado, en dónde está parado, ¿sí? Entonces, precisamente eso es parte de lo que yo les quiero comentar, el saber en dónde estamos parados. Porque cuando una persona habla con toda seguridad, es porque sabe de lo que está hablando. Cuando una persona empieza a titubear, pues es porque o una de dos, o no sabe lo que va a decir, o lo que está diciendo es una mentira, ¿sí? Cuando uno sabe en dónde está posicionado, en dónde está parado, pues entonces hablas con esa seguridad, ¿sí? Y lo principal es esto, saber que el servicio público no es cualquier cosa. El servicio público, como muchos piensan, no es ir a cobrar. Digo, pues, desgraciadamente algunos servidores públicos, que no quiero decir nombres y eso pasa en otros países, aquí en México no, algunos servidores públicos sí, desgraciadamente pareciera que solo van a cobrar. Yo afortunadamente, y digo afortunadamente porque creo que eso es lo correcto dentro de mi vida profesional que yo he llevado en el servicio público, pues yo no he conocido ningún trabajo donde digan, pues nada más voy a sentarme, al contrario, cada trabajo son presiones, son términos, es conocimiento, es estudiar, pero bueno, eso es lo importante y eso es lo que a nosotros como abogados nos gusta, ¿sí? Entonces, entender, muchachos, primeramente, el servicio público no es el hecho de ir a cobrar, el servicio público es servir al público, el servicio público es servir a los demás bajo los principios, lineamientos que pues la propia normatividad en su momento pues estará establecida para ese tipo de acciones, ¿sí? Cuando yo siempre les digo, cuando tú entras al servicio público, haz de cuenta que te pones un traje, ahora soy servidor público. Entonces, ¿qué pasa al ponerte tú ese traje? Bueno, pues entender que si eres servidor público, primeramente actúas bajo el principio de publicidad. Recuerden que todo lo que se realiza con dinero público, pues es público, así de sencillo, ¿sí? Claro, habrá algunas excepciones a la regla, como siempre en toda legislación se tendrá que estipular, como es la información reservada, la información confidencial, tus datos personales. Pero desde que yo entro al servicio público, yo debo de entender que la gente sabe o debe de saber quién soy yo. Yo como ciudadano quiero saber qué hace el gobierno, qué hace con el dinero público, dónde se utiliza, para qué se realiza. Pero también yo como servidor público tengo que entender que la ciudadanía me paga a mí para yo ofrecer un servicio, ¿sí? Entonces, desde que yo me pongo ese traje como servidor público, entonces debo de entender que ya no es igual que como si yo fuera un ciudadano, ¿sí? Porque recuerden, hay dos principios muy importantes. Cuando yo soy un ciudadano, siempre decimos, a mí me aplica lo que no está prohibido, está permitido. Es decir, yo puedo hacer todo lo que sea, siempre y cuando no infrinja o viole una norma, siempre y cuando no vulnere el derecho de un tercero. Eso es un principio como ciudadano. Pero cuando ya te pones ese traje de servidor público, entonces cambia la situación. Ahí tú únicamente como servidor público puedes hacer lo que la ley te manda, ¿sí? Ahí ya no tenemos esa libertad, porque existe una legislación, existe un principio de legalidad que debemos de cumplir. Entonces, cuando yo soy servidor público, tengo que ceñirme únicamente a lo que la normatividad me inflige, ¿sí? Y es ahí donde volvemos a lo que les acabo de mencionar al principio. Necesito yo saber en dónde estoy parado. Imagínate, si yo fuera un policía, pues tengo que saber cuáles son las facultades del policía. A lo mejor a mí no me dijeron que yo podía, como traigo un arma, a lo mejor el 16 de septiembre puedo aventar balazos al aire. Yo tengo un arma, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo entiendo cuáles son las facultades de un policía?
pues entonces voy a entender qué es lo que sí puede hacer o no puede hacer con un arma a cargo, ¿sí? Y eso lo tenemos que entender en cualquier ámbito de la legislación, ¿sí? En cualquier tipo de cargo de servidor público. Entonces, cuando yo me pongo ese traje, cuando yo únicamente realizo lo que la ley me mandata, pues ahí entra algo que se le denomina la responsabilidad administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi ejercicio, en mi actuar como servidor público, lo que yo haga bien, pues a lo mejor me será retribuido con un sueldo, pero lo que yo haga mal o lo que yo deje de hacer, entonces puede tener una consecuencia legal, ¿sí? Si tú llevas a cabo un acto en el servicio público donde no se apega a tu responsabilidad en la ley, entonces estás cometiendo algo que se le llama una falta administrativa, ¿sí? Les voy a compartir una pequeña presentación que vamos a ir platicando y me gustaría que la fuéramos conociendo. Esta presentación es una presentación que se hizo desde la Contraloría del Estado de Jalisco en comunicación y sobre todo en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción como parte del sistema anticorrupción del Estado para efecto de, pues, dar a conocer lo que son las faltas administrativas, lo que son las responsabilidades administrativas. Nada más tengo una duda, ¿sí pueden ver la presentación? Sí, Sí, Ah, muy bien, muchas gracias. Entonces, cualquier duda lo vamos disipando y cualquier duda, con mucho gusto, pues me lo hacen saber, ¿sí? Bien, primeramente, ¿qué es una responsabilidad administrativa? Ya que, así como les platiqué, ya que te pones tú ese traje donde te conviertes en un servidor público, ahora ya no eres cualquier ciudadano. Ahora ya eres un servidor público donde te tienes que ceñir, donde te tienes que ajustar a lo que dice la ley. Es decir, tú únicamente puedes hacer solo lo que la ley te mandata. Si tú quieres hacer algo como servidor público fuera de lo que son tus obligaciones o facultades o atribuciones, pues entonces estás incurriendo en una responsabilidad administrativa. Aquí nos dice, ¿qué es una responsabilidad administrativa? Básicamente, recordemos que todo acto, todo sistema tiene principios, ¿sí? ¿Qué son los principios? Bueno, los principios es un camino que nos dice cómo debemos de actuar, ¿sí? Yo tengo que actuar con legalidad, con honradez, lealtad, imparcialidad, con eficiencia, el respeto a los derechos humanos. Los principios me van diciendo qué es lo que debo de hacer, ¿sí? ¿Dónde vienen estos principios? Estos los podemos encontrar en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que vamos a decir es la ley especial que regula toda la responsabilidad administrativa de un servidor público. Entonces, cuando yo comienzo mi trabajo como servidor público, comienzo a realizar las acciones o actividades que la ley me encomienda, yo tengo que tener algo bien en cuenta, saber dónde estoy parado, porque si yo realizo algo que está fuera de, puedo incurrir en esto que es una responsabilidad administrativa. Y todo fuera como eso, qué bueno decir, ah, pues incurrí en una falta y no pasa nada, pero ese es el problema, que sí pasa, ¿sí? Y también hay otro problema. Las responsabilidades administrativas se pueden dar de dos formas, por acción o por omisión, ¿sí? Es decir, si yo cometo un acto que está fuera de lo que la ley me mandata, puedo caer o incurrir en una responsabilidad administrativa. Si yo dejo de hacer algo que me tocaba hacer, entonces también puedo incurrir en una responsabilidad administrativa. Muchas de las veces creemos y decimos, ah, es que yo no lo hice, yo no tengo culpa. Pues, ¿qué crees? Si era una responsabilidad que tú tenías y lo dejaste de hacer, entonces cometiste una falta por omisión, ¿sí? Entonces las responsabilidades se pueden dar tanto por acción como por omisión, ¿sí? Y cuando yo en mi actuar, en ese ejercicio, llevo a cabo actos fuera de la normatividad, entonces puedo estar cometiendo una falta porque afecto de alguna forma la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia. Son los principios que debo de seguir en el servicio público. Si yo me salgo fuera de ellos, estoy incurriendo en una falta. A lo mejor ahorita ustedes en su mente, escuchándome,
Pudieran pensar, maestro, imagínese, estamos llenos de faltas administrativas. Pues, ¿qué creen? Tienen toda la razón. Estamos llenos de faltas administrativas. Y gran parte de ese trabajo, pues es lo que realizamos nosotros los órganos internos de control, ¿sí? Habrán de saber, muchachos, la Contraloría del Estado, que hoy está encabezada por la maestra Teresa Brito Serrano, que es la Contralora del Estado de Jalisco, es el órgano interno de control del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, ¿sí? Hoy en día yo soy titular en un órgano interno de control de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, es decir, somos un brazo de la Contraloría que se encuentra en una institución. Y así todas las secretarías de Estado, si ustedes entienden bajo la estructura del Estado que existe una Fiscalía Estatal, una Secretaría de Educación, una Secretaría de Salud, una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, pues cada una de esas dependencias tiene dentro de su estructura un órgano interno de control, es decir, un área que es la Contraloría en la institución. ¿Y para qué sirve o qué fin tiene? Bueno, pues tiene un fin muy importante y sobre todo trascendental. El fin principal es buscar y prevenir actos de corrupción, ¿sí? No es lo mismo que una institución tenga una Contraloría que es la cabeza, pues allá en sus oficinas por Avenida Vallarta. No es lo mismo eso que si yo estoy en otra ubicación y cometo un acto y no se dan cuenta. Pues los órganos internos de control estamos constituidos, integrados en la estructura de cada una de las dependencias, ¿sí? Cada órgano interno de control tiene 3 autoridades. Tiene una autoridad que realiza auditorías, tiene una autoridad que realiza investigaciones por faltas administrativas y hechos de corrupción, y tiene una autoridad que instaura procedimientos de responsabilidad. Esto es importante porque ahorita más adelante les voy a explicar cómo funciona eso de presentar una denuncia, cómo funciona eso de llevar a cabo acciones en materia de prevención al combate a la corrupción, que básicamente pues ese es nuestro trabajo. Y eso es donde siempre nos encontramos con vicios. En el organismo público que yo me encuentro actualmente, nos hemos encontrado con muchas cuestiones que la gente desconoce precisamente por no saber dónde está parado, ¿sí? No es lo mismo si yo ahorita les digo a ustedes, ¿saben qué? Saquen su libreta y les voy a dictar cuáles son los principios del servicio público. Ustedes van a sacar su libreta, el que no la sacó, pues está bien, no lo hizo, ¿sí? Pero estamos aquí en el ámbito privado, estamos en el ámbito educativo. Pues no pasó nada. El día de mañana yo les digo, oigan, si anotaron los principios del servicio público, ustedes me van a decir, maestro, usted no dijo, yo no me acuerdo que haya dicho dónde dice. Pues sí tienes razón. Es que yo te lo dije en la clase. El día que nos conectamos en línea, yo te lo dije. Pues es que yo no me acuerdo, maestro, y como yo no lo anoté, pues no sé dónde quedó. Pues fíjense que ese es uno de los vicios principales que ocurren en el servicio público, la comunicación interna. Cuando estás en una institución pública, muchachos, la comunicación es vital, pero siempre tenemos que dejar evidencia de todo lo que se realiza. Es decir, si yo voy a girar un comunicado a un compañero por una acción, por una solicitud que le estoy haciendo, lo tengo que hacer de manera física o digital, hoy ya los medios nos permiten eso, pero tengo que dejar evidencia. Es decir, si yo quiero requerir a alguien, necesito de presentar un oficio de un requerimiento. Si no lo hice mediante oficio, pues lo tengo que mandar un correo institucional. Para eso ya existe un correo institucional. Todas las dependencias y los servidores públicos tienen asignado un correo institucional. Entonces, imagínate, cuando tú giras una instrucción, les voy a poner un ejemplo de casos que se nos han presentado. Se contrata a una persona que no tiene el perfil, vamos a decir que una cierta plaza necesita el perfil de abogado, pero resulta que a la persona que quieres contratar, pues todavía no es abogado. ¿Qué se necesita? Nos dice la ley del ejercicio profesional aquí en el estado, nos dice que para efecto de tú ejercer una carrera, una profesión, primero necesitas de contar con un título. Segundo, necesitas de contar con una cédula profesional que te autorice.
Entonces, imagínate, tú entras a un cargo donde el perfil requiere que seas abogado, es decir, donde su ley orgánica dice, para ocupar este cargo necesitas de ser abogado, ¿sí? Vamos a decir, el titular de esa institución dice, ¿sabes qué? Pues es que es mi cuate. Le dice, le da la orden al de recursos humanos, darlo de alta. El de recursos humanos le va a decir, oye, todo de manera verbal. Oye, pero es que no tiene el perfil. Le va a decir el director, tú dalo de alta, yo soy el director. Yo te estoy mandando, yo soy tu jefe, haz cumplir mis órdenes. Ah, bueno, los damos de alta. Entonces, fíjense, ¿cómo es el vicio? Entonces resulta que cuando se hace una auditoría, nos damos cuenta que esa persona que dieron de alta, pues conforme a su perfil, no es abogado, es pasante. Pues entonces, discúlpame, pero no eres abogado. Tú ve a un juzgado y trata de intervenir en una audiencia sin una cédula profesional, te van a decir, ah, qué bueno, pero espéranos allá afuera. Tú no puedes ser la defensa de una persona, de una empresa, porque no tienes la facultad para hacerlo. El de recursos humanos, nosotros vamos a revisar y vamos a decirle, ¿sabes qué? Pues tú recursos humanos lo diste de alta, entonces tuya es la responsabilidad. Va a decir de recursos humanos, no, espérame, es que me lo dijo mi jefe, él me ordenó, entonces la culpa es de él. Ah, nosotros vamos a decir, ah, perfecto, entonces vamos a ver dónde dice que te lo ordenó tu jefe. Ah, es que me lo dijo por teléfono. Es que me lo dijo de manera directa. Ok, pero no tienes un correo, no tienes un oficio. No. Entonces, ¿qué quieres? La responsabilidad es tuya. ¿Sí? ¿Cuál es el vicio aquí? Que no se deja, muchas de las veces los vicios de las instituciones es que no se dejan las cosas por escrito, muchachos. Y eso es lo más importante. Siempre tenemos que dejar evidencia de nuestro actuar. Si a mí me dan una instrucción, yo les voy a decir, ok, a mi superior, ¿sabes qué? Está muy bien, pero dámelo por oficio. Ordéname tú con esa facultad que tienes realizar un alta, pues yo lo voy a realizar. Si el día de mañana viene una auditoría y la auditoría me dice, ¿sabes qué? Hiciste una contratación indebida, pues entonces yo le voy a decir al auditor, ¿sabes qué? Pues yo tengo aquí el respaldo donde a mí me dieron una orden. Yo tengo que cumplir las órdenes de mi titular. Entonces la responsabilidad es de mi titular, ¿sí? Entonces eso es lo importante, muchachos, siempre tener en cuenta que tenemos que dejar evidencia de todo lo que hacemos, porque si no dejamos evidencia, pues entonces caemos en una responsabilidad. Y eso es algo de los vicios que tienen muchas dependencias, el hecho de que una comunicación interna siempre tendrá que ser de una manera institucional y siempre dejando evidencia. Si tú no lo haces así, entonces estás cayendo en una responsabilidad administrativa porque no estás llevando estos principios de una manera correcta, ¿sí? Por lo tanto, la responsabilidad administrativa se produce siempre en el desarrollo continuo de mi administración. Cuando yo llevo a cabo mi labor, ¿sí? Si yo sé en dónde estoy parado, si yo sé cuáles son mis funciones, entonces no voy a tener ningún problema. Muchas de las veces nos enredamos y creemos que esto del servicio público es dificilísimo y no, claro, tiene sus complejidades, pero mientras tú conozcas en dónde estás parado, claro que vas a saber lo que vas a tener que hacer y no vas a tener ningún problema. Yo tengo 15 años en el servicio público, bueno, poquito menos, y afortunadamente nunca he tenido un problema de una responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque mi interés ha sido saber en dónde estoy parado. Mi interés ha sido saber cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis facultades. Si yo me salgo de eso, entonces tengo que saber que yo me puedo meter en un problema, ¿sí? Es como si yo conozco el delito de robo, que significa cuando yo dispongo de un bien que no es mío, sin autorización de la otra persona, estoy cometiendo el delito de robo. Si yo ya lo sé y digo, ay, ¿sabes qué? Pues me gustó la bolsa que trae una persona ahí en la calle, pues se la voy a quitar. Pero ya sé que esa conducta es un robo, pues sé que tengo una consecuencia, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque yo sé qué significa el delito de robo. En ese mismo sentido, si yo sé dónde estoy parado, no voy a tener ningún problema. Y eso es algo que muchas de las veces no entendemos. Creemos que el servicio público es llegar, cobrar y cobrar y ya. Y pues no.
Sobre todo, como dice Armando, nos decía, su familiar trabajó en el área de finanzas. Eso es lo más delicado, los dineros. Los recursos públicos, el cuidar el uso y destino de los recursos es lo más delicado, pero también lo más importante. Fíjense, hablando de eso, en el servicio público, a diferencia de tu vida privada, en el servicio público, si tú traes 10 pesos, te los tienes que gastar. Que muchas de las veces lo creemos diferente. Si yo traigo en mi bolsa 10 pesos y digo, esos 10 pesos me sirven para toda la semana, bueno, pues a ver cómo le hago y si no me los gasto, qué bueno. Pero en el servicio público no. Si a mí me dan 10 pesos, son 10 pesos que yo me tengo que gastar porque para eso me los están dando. Pero hay formas de gastarlo. Hay formas de invertir los recursos y ahí es donde cometemos graves problemas. Si no sabemos dónde estamos parados, entonces voy a disponer mis 10 pesos que tenía para algo, los voy a disponer en otra cosa y ya me metí en un problema. Muchas de las veces el problema menor, muchachos, sería que me hicieran una amonestación. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las responsabilidades y las sanciones. Qué bueno que dentro de mi mal actuar me hicieran una amonestación pública o privada, pero muchas de las veces ese mal actuar puede llegar hasta una inhabilitación de 20 años. Ese mal actuar se puede a la par convertir en un delito y ese delito pues saben que implica una situación ya más complicada, ¿sí? Yo no quisiera que nadie cayera en una situación así porque es una situación muy delicada. Imagínate, no sé si alguien cuando ha estado en un trabajo y te dicen, ¿sabes qué? Pues ya no necesitamos de tus servicios, te damos gracias, que te vaya bien. Pues a lo mejor te quedas sin trabajo unos días, encuentras otro, pero imagínate cuando te quedas sin trabajo en el servicio público y te dicen, ya no puedes ser servidor público por 1, por 2, por 3, por 20 años. Hay gente que tiene toda su vida en el servicio público y cuando te sacan de esa situación, pues muchas de las veces ya no sabes lo que puedes hacer, lo que tienes que hacer. Y aparte, queda tu expediente manchado. Por más que sea una amonestación pública, es una amonestación que te vas a llevar toda la vida. Si en el futuro tienes un conocido o aplicas para un ejercicio en el cargo público, pues van a revisar cuál ha sido tu historial y claro que se darán cuenta que tienes ya una mancha en tu expediente. ¿Esa mancha de qué te sirve? ¿Te impide que te vuelvan a contratar? No. Si no tienes un impedimento, no te lo impide, pero pues ya vas con una mancha, ¿sí? Imagínate, no es lo mismo que contrates a alguien que tenga su expediente limpio, que su currículum sea muy bueno, a alguien que tenga un currículum muy bueno, pero que tenga su expediente manchado. ¿Por qué? Porque eso te da a entender que algo no hizo bien, algo no ha hecho bien, o incluso que puede ser una persona pues que tiene nexos de corrupción, ¿sí? Entonces, eso es lo delicado. A veces no entendemos esa parte, pero lo principal es saber en dónde estamos parados, ¿sí? Cuando todas las personas servidores públicas cometen faltas administrativas, están incumpliendo su responsabilidad en la administración pública. Esto conlleva, pues, a que se tenga que hacer un examen, ahora sí que exhaustivo, para entender qué es lo que está pasando, por qué un servidor público, pues, no está llevando su actuar de manera correcta, ¿sí? Como les mencionaba, y aquí lo vemos en la diapositiva, ¿cuál es el fundamento principal de nuestro actuar? Bueno, pues esto lo vemos desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos dice que la Constitución establece la base constitucional para la responsabilidad administrativa. Si yo estoy trabajando en el servicio público, trabajo en un órgano interno de control, pues yo tengo que ir a saber dónde estoy parado. ¿Cuál es mi principal fundamento? Pues entender que la máxima ley en nuestro país, la Constitución Política, me dice que el Estado pues tiene mecanismos para combatir las faltas administrativas. Tiene mecanismos para definir cuál es la competencia de los actores en el servicio público. ¿Y quiénes son los actores? Bueno, pues todos los servidores públicos, ¿sí? Todas y cada una de las personas que trabajan en el servicio público, así hayan trabajado un día, ya están expeditos a lo que es la responsabilidad administrativa. Fíjense, en algún momento, una persona que estuvo en el organismo, en el OPD donde yo estoy,
Estuvo 3 días. Una de las funciones principales y de las obligaciones de un servidor público que es realizar tu declaración patrimonial. ¿Alguien había escuchado lo que es la declaración patrimonial? A ver, quién nos ilustra, quién nos comparte que ya había escuchado hablar de lo que es la declaración patrimonial? O dice el maestro, ni la O por lo redondo, no entiendo. A ver, Paloma. Bueno, justo la vimos la clase pasada con el maestro y Ujú. nos explicaba que es la declaración que tienen que hacer todos los funcionarios públicos de todo, o sea, de todo lo que consta en su patrimonio. Efectivamente. Cuando iniciamos la clase, yo les hablaba de que el servidor público actúa siempre bajo el principio de publicidad. Es decir, todo lo que realizas es público. Entonces, cuando yo entro al servicio público, uno de los principales elementos para combatir la corrupción, ¿cuál es? Yo decirle al gobierno y a la ciudadanía, oye, estos son los bienes que yo tengo. Este es el dinero que yo gano en el gobierno. Entonces, existe un sistema de evolución patrimonial que es revisado. Si un servidor público tiene, no sé, les voy a poner un ejemplo, gana 10,000 pesos al mes libres, ¿sí? En un año estaría ganando en sueldo 120,000 pesos, pero más aparte su aguinaldo, vamos a decir que se va a 150,000 pesos en un año. Y resulta y ves en 5 años, que ganó 150,000, en 5 años van a ser 750,000 pesos. Resulta que se compró una casa de 10 millones. Y resulta ahora sí que no compartió que tiene un crédito hipotecario, que de repente le cayeron 10 millones así del cielo y dijo, ¿qué voy a hacer? Ajá, pues voy a comprar una casa. Entonces resulta que reporta una casa de 10 millones, se hace una revisión a su evolución patrimonial y te das cuenta que esa casa no lo iba a comprar ni en 10 ni en 20 años. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, precisamente para eso sí sirve la declaración patrimonial, para decirle al Estado y a la ciudadanía cuánto ganas, cuáles son tus bienes y en qué dispones ese dinero. Si tú en un año o en 10 años acreditas ganar ese dinero, pues entonces no vas a tener ningún problema porque estás acreditando que con el dinero que tú ganaste en el servicio público te pudiste comprar sin problema esa casa. Pero cuando no lo acreditas, pues entonces ahí viene una situación. A lo mejor alguien puede decir, maestro, ¿qué pasa si a mí me regalan una casa? Ah, no tienes ningún problema. Solo la vas a reportar a la evolución patrimonial y vas a decir cómo es que te llegó. A lo mejor fue una donación, a lo mejor fue una herencia, a lo mejor fue un crédito que te pagaron, qué sé yo, pero vas a acreditar la legal procedencia. Entonces, cuando yo no llevo a cabo esa acreditación, pues ahí estoy en un problema. Algo no está cuadrando y todo tiene que cuadrar precisamente. Entonces, eso es parte de lo que es la declaración patrimonial. Y yo les comentaba, para llegar a todo este enrollo, les comentaba que desde el día 1 que un servidor público está dado de alta, tiene que hacer una declaración patrimonial. Claro, la ley te da un término de 60 días para realizarla. Pero les comento esto porque tuvimos un caso de una persona que entró al servicio público. Digo, hay muchos casos, pero este se los platico. Entra al servicio público y a la semana dice, ¿sabes qué? No me gustó. Pero ¿qué crees? En esa semana que trabajaste te dieron de alta en el seguro, te dieron de alta en pensiones del Estado, en esa semana pues generaste un sueldo. Entonces, desde que tú ya recibes un peso del Estado, del servicio público, tú tienes que declararlo. A esta persona se le hizo fácil, dijo, ah, pues trabajé una semana, ¿cuál es el problema? Es más, si no quiero ni me den ese dinero, no pasa nada. Entonces, esa persona recibió el dinero y resulta que nunca hizo su declaración patrimonial, pues le iniciamos un procedimiento de responsabilidad, se abrió una investigación y pues resulta, claro que es culpable. ¿Por qué? Cometió una responsabilidad administrativa porque no declaró algo que la ley le mandataba. Una de las obligaciones como servidor público es realizar una declaración patrimonial. Si tú no la realizas, pues entonces estás incurriendo en una falta administrativa. Fíjense,
Una persona que estuvo, si mal no recuerdo, 5 días, o 4 o 5 días, tuvo que realizar su declaración patrimonial por el hecho de el desconocimiento principalmente de creer que no pasaba nada, pues entonces ya tiene su expediente manchado con una responsabilidad administrativa, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. ¿Qué hubiera pasado? Pues él declara que lo dieron de alta el día 1 y que el día 5 no le gustó y lo dieron de baja, que ganó 3 pesos por eso, no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque él está cumpliendo dentro de su actuar con su responsabilidad, pero no lo hizo así, entonces incurrió en una responsabilidad. Por menos que sea, muchas de las veces, por más simple que sea la causa, podemos incurrir en un acto indebido y eso nos da para manchar nuestro expediente. Es muy fácil. Yo esto a lo mejor lo pudieran pensar y decir, uy, no, pues ya no me va a dar gusto trabajar en el servicio público. No, al contrario. Y como abogados, tenemos la obligación, muchachos. A veces yo les digo a mis alumnos, un ingeniero tendrá que saber a lo mejor de estructuras, tendrá que saber de materiales, de números, ¿sí? Está bien, porque ese es su trabajo, pero no tiene que saber a lo mejor la ley que le autoriza a edificar, la ley que le autoriza a realizar una construcción, ¿sí? Pero un abogado, ¿qué creen? Un abogado, eso es lo principal, es saber en dónde está parado conforme a la normatividad, conforme a la legislación. Si a ti te llega un cliente y te dice, abogado, pues necesito que me asesores, que me ayudes, pues me están demandando sobre alguna cuestión. ¿Qué vas a hacer? Ah, pues el maestro me había dicho, no. Vas a decir, a ver, ¿qué te están demandando? Una responsabilidad administrativa. Déjame ver cuál es la causa y déjame voy a la ley para saber si entre la conducta realizada y el tipo administrativo existe una causalidad para saber por dónde defender. Ahora sí que te tienes que ir al fundamento y saber si lo puedo defender o decirle, ¿sabes qué? Pues por más que te defienda, claro que cometiste un acto administrativo, una falta, pues claro que va a haber una sanción. Ahora sí que lo que vamos a tratar de hacer, pues es disminuirte lo menos, ¿sí? Dentro de ello, bueno, pues habrá muchas situaciones, habrá que verificar si el procedimiento está bien llevado a cabo, si las investigaciones se llevaron a cabo de una forma correcta, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es lo importante y lo bonito del servicio público, el conocer y saber en dónde estoy parado, porque a lo mejor seré muy repetitivo, muchachos, pero esa es la base de todo. Si yo sé dónde estoy parado, no voy a tener nunca ningún problema, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta al momento? ¿Todo bien? Muy bien. Uno de los objetivos, nos dice aquí la diapositiva, es establecer las responsabilidades entre los niveles de gobierno y saber cuál es la competencia. Palabras más, palabras menos, muchachos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es la ley especializada para verificar lo que son las responsabilidades administrativas. Esta ley nos habla de dos tipos de faltas. Nos habla de que existen faltas graves y nos habla de que existen faltas no graves, así como lo vamos a ver aquí, ¿sí? El hecho, y aquí viene algo muy importante, muchos piensan que por decir, es una falta no grave, entonces no pasa nada, pues la ley dice que es no grave, pues entonces no es nada grave. Es como si te caíste y pues nada más pensaste que te hiciste un raspón, pero resulta que tú pensabas que te habías fracturado, entonces como te hiciste un raspón, es no grave, pues no, aquí no es así. La gravedad y la no gravedad que define la ley lo realiza por actos que ya van un poquito más relacionados con lo que es la corrupción y relacionados con el uso y destino de los recursos públicos, ¿sí? Pero una falta no grave puede conllevar a sanciones graves, es decir, a sanciones delicadas, como lo puede ser una inhabilitación hasta por 1 año en el servicio público. Y el hablar en el servicio público, estoy hablando desde todos los niveles, desde todos los estados, a nivel nacional, estatal, municipal, en cualquier tipo de servicio público, ¿sí? La ley nos dice, ¿quiénes son servidores públicos? Bueno, pues toda aquella persona
que lleva a cabo un cargo, una acción dentro del servicio público. Si tú te contratan de intendente en una institución pública, eres servidor público. Si tú eres el director general en una institución, eres servidor público. Tanto tiene la misma responsabilidad. Digo, claro, habrá situaciones conforme a sus facultades que ya habrán de decir cuál es la particularidad en la responsabilidad, pero tanto conlleva una responsabilidad desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Todos tenemos una responsabilidad, ¿sí? Y esta ley general, pues una de las principales situaciones es entender que existen faltas graves y faltas no graves, ¿sí? También es entender que existen o regula faltas que se cometen sobre particulares, ¿sí? ¿Cuál es la competencia que maneja la ley? ¿A quién le puede aplicar la Ley General de Responsabilidad? Solo a 3 personas. 1, obviamente a los servidores públicos, ¿sí? A cualquier tipo de servidor público. 2, a las personas que en algún momento fueron servidores públicos y que hoy en día pues ya no se encuentran en activo. Muchos pensamos, yo fui servidor público, pero hace 2 años. Ya me dieron de baja, ya no pasó nada, me dieron mi finiquito, pues ¿qué crees? Seguramente te llevaste una responsabilidad y no te diste cuenta, y en uno de estos días llegan a tu casa y te buscan y te emplazan por un procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, llevamos 2, servidores públicos. Lo segundo, las personas que en algún momento ocuparon el cargo en el servicio público y que ya no están en activo. Y 3, los particulares vinculados con faltas administrativas graves. ¿Quiénes son estos? Ahorita los vamos a ver, pero más que nada son los particulares que tienen una relación con el gobierno, ¿sí? ¿Cómo yo puedo tener una relación con el gobierno siendo un particular? Vamos a ponerles un ejemplo. Yo vendo muebles, ¿sí? Y resulta que el gobierno quiere comprar muebles. Bueno, pues para comprarlos tiene que llevar a cabo un procedimiento de licitación, donde en ese procedimiento, bueno, pues existe una ley de adquisiciones, tanto estatal, una ley federal, dependiendo la compra y el tipo de recursos. Esa ley me dice cómo yo tengo que comprar como gobierno. Entonces yo, siendo gobierno, tengo que ajustarme a esa ley. Recuerdan, nuevamente, todo tiene una razón de ser. Recuerdan, al principio les decía, el servidor público únicamente tiene que hacer lo que la ley le mandata, ¿sí? Entonces, el gobierno va a comprar a través de lo que le dice la ley de compras del Estado. El particular que vende muebles, pues tiene que apegarse a lo que dice la ley para poder acceder a participar en un procedimiento de licitación. Entonces, ¿qué pasó? Yo como servidor público y la empresa que vende muebles tienen una relación. Pero si la empresa incurre en un acto que la ley maneja, pues o lo toma como un hecho de corrupción, un ejemplo, entregar una constancia falsificada, ¿sí? Uno de los principales elementos, claro, legales para poder participar en un procedimiento de licitación es que tú tengas una constancia ahí se me fue la palabra, bueno, que acredites, que el SAT acredite que tú estás al corriente en el pago de impuestos, ¿sí? Se me fue ahorita el nombre de la palabra, el nombre de la constancia, pero... ¿No es constancia fiscal? No, esa constancia pues te dice que estás dado de alta, pero hay una constancia que te dice que tú estás al corriente del pago de impuestos, ¿sí? Entonces, yo puedo falsificar. De hecho, ya tuvimos un caso también así. Un proveedor, no recuerdo qué es lo que estaban comprando, un proveedor dice, oye, yo tengo mi constancia correcta. Pues obviamente resulta que la institución verifica esa constancia en el SAT y revisa que el proveedor no está al corriente del pago de impuestos. Pero él entregó un documento donde dice, sí estoy al corriente del pago de impuestos. Entonces, ¿qué pasó? Está incurriendo una falta porque está entregando un documento probablemente falsificado para poder participar. Entonces, ¿qué pasó? El particular tuvo una relación con el gobierno, pero incurrió en una falta, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo donde los particulares tienen una relación con las empresas, con el gobierno, y por lo tanto pueden caer también en una falta, ¿sí? Entonces, nuevamente recapitulando, tenemos faltas no graves y tenemos faltas graves, ¿sí? Las faltas no graves
las pueden cometer cualquiera de estos tres personajes, servidores públicos y servidores públicos que ya no están en activo. Las faltas graves, ahí sí la cometen los particulares también, ¿sí? Es decir, la falta no grave únicamente servidores públicos en activo o en inactivo. La falta grave, servidores públicos en activo, en inactivo y también los particulares, ¿sí? Las faltas graves siempre las cometerán particulares. ¿Qué tiene que ver o qué son las faltas administrativas no graves? ¿A qué se relacionan? Bueno, nos dice el artículo 49 de la Ley General. Estas las cometen los servidores públicos por incumplir o transgredir sus obligaciones, ¿sí? Si tú eres un servidor público que tienes que llevar a cabo, no sé, que tu encomienda es verificar que los proveedores en una compra en una licitación cumplan con su documentación, pero tú, por ociosidad o por llamarle, no sé, de muchas formas le podemos llamar, dices, no pasa nada, sí, los documentos ni los revisé. Entonces, ¿qué pasó? No estás revisando tus obligaciones. Si tu perfil de puesto dice que una de tus funciones será verificar que toda la normatividad y la documentación de las empresas para contratar sea la correcta, bueno, si tú no lo hiciste, entonces, ¿qué pasó? Estás incumpliendo tu obligación, ¿sí? Eso puede ser una falta grave, no grave, perdón. El llevar a cabo la comisión de faltas administrativas no graves, por lo general, implica actos que no van relacionados con la corrupción, es decir, con el recibir dinero, el entregar dinero, el desviar dinero. ¿Por qué? Porque eso es materia de una falta administrativa grave, ¿sí? Las sanciones, más que nada, siempre van relacionadas con la conducta, ¿sí? Si ustedes, de hecho, les voy a dejar de tarea, digo, no nos alcanzará el tiempo, pero les voy a dejar de tarea. Digo, no es una tarea formal, pero les voy a dejar que en un momento busquen el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Ahí les dice, son algunas, no recuerdo, son como 12, 14 fracciones, donde nos dice qué es lo que se considera una falta administrativa no grave, ¿sí? Dentro de ellos, vamos a ver el hecho de incumplir tus obligaciones. Dentro de ello vamos a ver que existe el no presentar tu declaración patrimonial, que es el caso que les mencionaba, que son situaciones que se van dando pues en el servicio. Muchas de las veces, si no establecemos esas obligaciones, si no las conocemos, entonces vamos a incurrir en ese tipo de situaciones. Estas son las faltas administrativas no graves. Pero ahora, ¿cuáles son las graves? Esas son las delicadas, ¿sí? Nos dicen los artículos del 52 al 64 de la misma Ley General, el cohecho, el peculado, el desvío de recursos, la utilización indebida de información, el abuso de funciones, el conflicto de interés, la contratación indebida, el enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, la simulación de actos jurídicos, el tráfico de influencias, encubrimiento, el desacato, el nepotismo, la obstrucción de la justicia, el llevar a cabo actos que menciona la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que son actos más que nada por violencia de género, las violaciones a las disposiciones establecidas en los fideicomisos y la omisión de enterar las aportaciones o cuotas a los servicios, sobre todo de seguridad social, ¿sí? Si me voy a regresar un poquito a lo anterior, muchas de las veces, si lo analizamos, digo, nos pudiéramos meter de lleno a lo que son las faltas, pero esto nos conllevaría mucho tiempo, pero básicamente se las voy a platicar así de manera amena, ¿sí? El cohecho, ¿alguien ha escuchado hablar del cohecho? Al cohecho es lo que se le dice la famosa mordida. ¿Sabes qué? Me pidieron dinero para agilizar un trámite. Pues, ¿qué creen? Si la ley no dice que debes de pedir dinero, entonces eso es un acto de corrupción. Eso es un acto indebido en el servicio público. Digo, aquí en México afortunadamente eso no pasa, eso pasa en otros países y
lo que vemos en las noticias, ¿verdad? Pero afortunadamente creo que en México eso no pasa, ¿verdad? O también díganme si ustedes dicen, maestro, no es cierto, no echen mentiras, pues también díganmelo, ¿verdad? No, desgraciadamente es algo que pasa, muchachos. Fíjense, la ley existe ¿por qué? Porque son situaciones que ya se dieron, ¿sí? Afortunadamente, pues existen instituciones que tratan de prevenir este tipo de actos, pero imagínense si estando instituciones como lo son los órganos internos de control que tratan de prevenir estos actos, así se dan las faltas, imagínense si no existieran, ¿sí? Y como aquí en México tenemos una cultura muy padre, que es la cultura del ya pasó, pues déjalo arreglo. Es decir, como dicen, ahogado el niño, tapó el pozo. Si ya pasó un acto, pues déjame ver cómo le hago para que la ley lo pueda cubrir. Desgraciadamente, a lo que voy es que este listado de faltas que ustedes ven en la pantalla existen como una responsabilidad, se encuentran tipificadas como una responsabilidad, aunque hablar de tipificación, bueno, es hablar de un delito, ¿sí? Pero se encuentran ya estipuladas como tal, entonces, desgraciadamente es porque ya ocurrieron. Qué bueno que nosotros hubiéramos o que los legisladores en su momento hubieran creado la ley pensando por si se da, pero desgraciadamente aquí en México no es así. Desgraciadamente en México existen estas faltas, ya se encuentran estipuladas en una ley, ese tipo de conductas, porque ya se dieron, ¿sí? Desgraciadamente, pero el cohecho es esa famosa mordida. Ah, oye, pues necesito que me ayudes para un trámite y pues, ok, está bien, nada más que sabes qué, pues mira, para agilizarlo, pues te vamos a decir que necesitamos tanto y pues nos dice, es que hay que repartir que al director, que al no sé qué. Eso es un hecho de corrupción, eso se le llama cohecho, ¿sí? El peculado. El peculado tiene que ver con el hecho de yo disponer recursos, de utilizar recursos para algo que no han sido autorizados. Oye, ¿sabes qué? Pues necesito pedir dinero porque necesitamos comprar, no sé, equipos de cómputo. Ah, pero ¿sabes qué? Le digo al proveedor, oye, pues dame un precio, tú di que valen en 20, aunque las computadoras valgan 15. Entonces ahí ya vamos arreglando y los 5 pesos que pues, ahí salen de sobra, pues entonces ya no los vamos repartiendo. Eso es un peculado, el utilizar los recursos de manera incorrecta. El desvío de recursos. Cuando tú utilizas recursos que no son destinados para lo que están destinados, ¿sí? Hace rato yo les mencionaba, si tú tienes 10 pesos en la bolsa, en el servicio público, esos 10 pesos te los tienes que gastar. Pero la ley te dice en qué te los tienes, en qué te los puedes gastar. No sé si ustedes han escuchado que cuando va a finalizar el año, se aprueba el Congreso de la Unión, el Congreso del Estado, aprueba lo que es el presupuesto de egresos. En ese presupuesto, el Congreso dice, ¿sabes qué? Para el siguiente año vamos a tener un presupuesto de 1,000 pesos, ¿sí? Esos 1,000 pesos, 200 son para seguridad, 100 son para salud, 20 son para programas sociales, etcétera, etcétera. Y nos dice toda la gama en la que nos podemos gastar esos 1,000 pesos. Entonces, si yo tengo como institución recursos autorizados, si yo tengo 10 pesos para gastármelos en pago de computadoras y yo esos 10 pesos, en vez de gastármelos en computadoras, los utilizo en una camioneta nueva, entonces, ¿qué pasó? Desvié el recurso. Eso se le llama desvío de recursos. Estoy utilizando el dinero en otra cosa que no fue autorizada. Estoy utilizando el dinero en algo que la ley no me lo permite, ¿sí? Eso es el desvío de recursos. Podemos caer en muchísimos casos porque hay infinidad de casos, pero básicamente el desvío de recursos es no utilizar el dinero en lo que se debe. Si yo me traslado, volviendo a lo que mencionamos al inicio, si yo me traslado a mi vida personal, pues no tengo problema. Si yo traigo 10 pesos que los iba a utilizar para una nieve, pero al final de cuentas se me atravesó el refri de las cervezas, digo, pues mejor compro una cerveza, no pasa nada, ¿sí? Al contrario, a lo mejor me mitigo el calor más fácil. Pero
En el servicio público no es así. Si a ti te dan 10 pesos para comprar computadoras y los utilizas para comprar carros, entonces estás incurriendo en un desvío de recursos, ¿sí? La utilización indebida de información. Habremos de saber, muchachos, que siempre en el servicio público se maneja información pública e información confidencial. Si yo desvío el uso de esa información, estoy incurriendo, digo, más allá de un delito, porque eso también encuadra en un delito, es en una falta administrativa, ¿sí? Recordemos, muchachos, porque a veces nos confundimos, estamos hablando de faltas administrativas, pero las faltas administrativas no están peleadas con los delitos, ¿eh? Es decir, tú puedes incurrir en una responsabilidad administrativa, pero también a la vez puedes estar incurriendo en un delito, ¿sí? Entonces, no lo confundamos, son dos cosas distintas, pero sí se pueden dar a la par. El utilizar información indebida tiene que ver con el hecho de yo, pues, no cuidar el uso de la información. Cuando decimos, oye, que se filtraron, también eso no pasa aquí, pero lo he escuchado en otros países. Se filtraron los datos de la información de las personas, sus nombres, sus domicilios, sus edades, sus sexos. Eso es la persona que tiene a su cargo ese tipo de información y no la cuida, está incurriendo en una falta administrativa, está incurriendo en un delito y está incurriendo en actos en contra de la transparencia y el uso, la protección de la información personal, ¿sí? El abuso de funciones. Bueno, pues cuando yo, por ser el director, pues yo digo que hoy vamos a salir todos a las 3, cuando la oficina tiene que cerrar a las 5, entonces como ya va a ser viernes, pues entonces hoy salimos todos a las 3. Hay que la gente se espere, que va a hacer trámites, pues que se esperen ya hasta el lunes. Oiga, pero cerramos a las 5. No, pues yo soy el jefe, yo digo a qué horas lo realizamos. Estoy incurriendo en abuso de funciones porque estoy disponiendo mi cargo para beneficiar a alguien, para beneficiar a terceros, para beneficiarme a mí, pero sobre todo estoy perjudicando a alguien más, ¿sí? Estoy incurriendo en un abuso de funciones. No estoy llevando a cabo mis actos como la ley lo manda, ¿sí? El conflicto de intereses. Fíjense que el artículo 5 constitucional nos da la pauta, nos da ese derecho de yo ejercer en la profesión que yo quiera. Es decir, el artículo 5 constitucional me dice, tú te puedes dedicar a lo que tú quieras. Claro, con una salvedad, porque en un momento, una clase, un alumno me dijo, maestro, ¿entonces puedo vender droga? Le digo, bueno, pues sí lo puedes hacer, pero la Constitución nos habla de actos legales. El vender droga, hasta donde yo sé, creo que no es algo legal, ¿sí? Pero ¿a qué voy con esto? Que el hecho de yo tener ese derecho, yo puedo ser el servidor público y puedo tener una empresa, claro que lo puedo hacer, siempre y cuando mis actividades en mi empresa privada no se crucen con el servicio público, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con el conflicto de interés? Vamos a entender que yo trabajo en una institución, yo soy el director de una institución, ¿sí? Pero también tengo una fábrica de muebles. Entonces, ¿qué pasa? Yo pudiera entender que si necesitamos muebles para las oficinas, pues si yo soy el director y yo tengo una empresa, pues le voy a comprar los muebles a mi empresa, pues así yo me beneficio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Ahí hay un conflicto de interés, es decir, estás utilizando tu cargo público para beneficiarte a ti mismo de una manera indirecta, ¿sí? Entonces, cuando tú haces una declaración patrimonial, declaras al gobierno, ¿sabes qué? Estoy tomando el cargo de de director en tal institución y tengo esta empresa. Así para que el día de mañana, si yo hago compras sobre bienes muebles, yo decirle a la ciudadanía, sí, yo tengo una empresa, pero mira, a la que le compramos fue a Muebles Patito, entonces, pues no tiene nada que ver conmigo. Yo estoy evadiendo ahí, no evadiendo, perdón, estoy ahí quitándome una responsabilidad. Pero si yo compro a mi empresa, pues obviamente estoy cayendo en un conflicto de interés, estoy yo mismo beneficiándome de una manera indebida, ¿sí? Eso no pasa también aquí en el gobierno, pero dicen por ahí que ha pasado, ¿verdad? La contratación indebida. Nos hemos topado casos, hace rato les mencionaba el caso donde se contrata una persona que no tiene el perfil.
pues entonces, ¿qué creen? Pues tiene la responsabilidad el que lo contrató. Podemos pensar, oye, pero entonces ya lo que ganó, bueno, pues al que lo contrataron, él dijo, a mí me dieron de alta, pues yo ya gané un dinero. No, eso no me implica que yo lo tenga que regresar de primer momento, porque en algún momento, si yo me entero que estoy ocupando un cargo sin tener el perfil, pues entonces también eso es corrupción, ¿sí? Muchas de las veces decimos, bueno, pues ya me dieron trabajo en el servicio público, no sé nada, pero ya estoy dado de alta. Pues qué mal, porque también eso es corrupción. El hecho de tú no saber dónde estás parado, teniendo la obligación de hacerlo, estás cayendo en corrupción, ¿sí? Y la persona, por ser tu tío, por ser tu compadre, por ser tu conocido, déjalo contrato, al cabo no tiene el perfil, pues ¿qué creen? Está realizando una contratación indebida, ¿sí? Ya en algún momento se sancionó a un director de una institución precisamente porque llevó a cabo contrataciones sin que las personas tuvieran un título cuando el perfil decía necesitas un título profesional, necesitas una cédula profesional. La institución no le importó, el director dijo, no importa, yo giro la instrucción para que lo den de alta. Pues resulta que llegó una denuncia, se llevó a cabo una investigación, se instauró un procedimiento de responsabilidad y se acreditó una responsabilidad. ¿Por qué? Porque giró una instrucción aún sabiendo que no tenía el perfil indicado, ¿sí? Esto también tiene que ver cuando en las instituciones públicas se contrata a personas que no tienen, que tienen ya una sanción administrativa. Imagínate una persona que está inhabilitada y la contratas, pues eso es una contratación indebida, estás incurriendo en una falta grave, ¿sí? El enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés. Bueno, este tiene que ver con el conflicto de interés que les mencionaba, el no decir, y aparte tiene que ver con el ejemplo que les mencionaba de la casa. Cuando un servidor público compra una casa, pues que no tiene nada que ver con su sueldo, ahora sí que dices, ¿y de dónde sacaste el dinero? ¿Sí? Podemos decir, es que se la regalaron, es que se la donaron, se la cedieron en una herencia, etcétera. Bueno, pues se puede acreditar. Es decir, no estás impedido a recibir bienes, pero tienes que acreditar que la procedencia sea una forma legal. Si no, puedes estar cayendo en un enriquecimiento oculto, ¿sí? Y ojo, pues esto también es un delito, ¿sí? La simulación de actos jurídicos. Cuando tú llevas a cabo la contratación de algo, pero resulta que contrataste otra cosa, estás simulando un acto. Imagínate, tú haces la contratación de computadoras que tienen, no sé, un chip 10 avanzado, por poner un ejemplo. Pero resulta que cuando se hace una revisión, las computadoras no tienen el chip 10, tienen el chip 3. ¿Qué pasó? Tú simulaste un acto porque en documentación dice que compraste algo cuando realmente compraste otra cosa. Entonces, estás simulando un acto jurídico, por lo tanto, estás incurriendo en una falta. El tráfico de influencias. Cuando dices, pues es que yo conozco a mi amigo, yo ayudo ¿sí? ¿Qué pasaba con los famosos coyotes? ¿Alguien a vez llegó a escuchar lo de los famosos coyotes? ¿Saben qué era? Cuando ibas a hacer un trámite a movilidad y que, pues déjale de un coyote que me ayude. Nunca llegaron a escuchar eso. Cuando ibas a sacar tu licencia de manejo, pues es que tengo un coyote, o llegabas y te decían, oye, pues vas a sacar la licencia, yo te ayudo, y por dame tanto, y al cabo conocemos a fulanito. Bueno, eso es tráfico de influencias. El utilizar tu cargo público utilizando a terceros para beneficiarte a ti mismo o beneficiar a otros, ¿sí? El encubrimiento, cuando un servidor público sabe que otro servidor público está llevando a cabo actos indebidos y no los denuncia, eso se entiende como un encubrimiento, ¿sí? Recordemos, como en materia penal, todas las personas, eso lo dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, todas las personas que conocemos de la comisión de un delito estamos obligados, es decir, no es si queremos, estamos obligados a denunciar.
También en el servicio público, si tú conoces de una falta o de una probable falta administrativa y no la denuncias, entonces, pues, si eres servidor público, estás cayendo en un encubrimiento, ¿sí? Esto muchas de las veces pasa con los jefes o los subordinados. No, pues es que ¿cómo voy a denunciar a mi jefe? Pues es mi jefe. Pero ya tengo conocimiento, hay documentación que acredita que yo sé, pues entonces, si tú no lo denuncias, tú también estás siendo cómplice, eso se le denomina un encubrimiento, ¿sí? El desacato, cuando una autoridad te solicita realizar o entregar una información y no la entregas, estás desacatando una resolución y por lo tanto estás cometiendo una falta, ¿sí? El nepotismo, pues es que pues yo soy el director, pero tengo a mi hijo, pues ya quiero que ya está estudiando derecho, pues ya quiero que entre a trabajar, pues yo le doy trabajo. Mira qué bonito. Eso no se puede, ¿sí? Eso es el nepotismo, cuando tú le das trabajo a tus familiares directos hasta el 4º grado, ¿sí? Ya sea forma ascendente o descendente, por lo tanto, tú no puedes darles trabajo a tus familiares. ¿Por qué? Bueno, porque se entiende entonces que se está violando la imparcialidad en el servicio público, ¿sí? Todo tiene una razón de ser. Si uno de los principios que me mandata el servicio público es ser imparcial, pues tengo que ver en que todo el personal que se contrate sea el personal idóneo para ocupar un cargo. Pero se sobreentiende que si tú tienes un lazo de familiaridad, pues obviamente habrá una subordinación y una titularidad que te permite pues disponer de lo que tú quieras. Entonces, se entiende también que si tú le das trabajo a un servidor, a una persona que es tu familiar directo, pues entonces estás violando la imparcialidad, ¿sí? Por lo tanto, el nepotismo no se puede dar, ¿sí? Muchas de las veces, una vez nos sucedió un caso donde el director de una institución tenía trabajando a un sobrino, pero conforme al organigrama, el director no lo contrataba, lo contrataba otro director. Bueno, pues ahí desgraciadamente no se puede aplicar la ley. ¿Por qué? Porque nos dice quién lo contrata. Entonces, el que lo contrató no era su tío, que lo contrató era otro director de la misma institución, aunque el director general fuera su tío, pero legalmente él no lo contrató. Entonces, pues ahí existía la salvedad de que se pudiera configurar el nepotismo, ¿sí? La obstrucción de la justicia, bueno, pues tiene que ver con el hecho de tú impedir que una autoridad ejerza actos, ¿sí? Imagínate que en un procedimiento de responsabilidad una persona oferta una inspección ocular. Entonces la institución te dice, ¿sabes qué? Vamos a ir tal día, a tal hora, a realizar la inspección de cierta documentación. Tú le dices, ¿sabes qué? Pues ese día no vamos a estar, ese día vamos a cerrar a esa hora. Le dices a la autoridad, no te puedo recibir. Entonces estás desacatando. Por lo tanto, más allá de un desacato, perdón, tú estás obstruyendo que yo pueda llevar mi trabajo. Entonces, estás obstruyendo la administración de la justicia, ¿sí? Cuando se realiza por sí o a través de un tercero alguna de las conductas descritas en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, bueno, pues esto tiene que ver cuando se llevan a cabo violencia de género, ¿sí? Violencia sobre una mujer por pertenecer a lo mejor a algún grupo de vulnerabilidad, grupo indígena, tener alguna discapacidad, etcétera. Esos son de violencia de género, ¿sí? Las violaciones a las disposiciones sobre los fideicomisos, bueno, pues cuando no se cumple con la compra, atendiendo a lo que es la Ley Federal de Austeridad Republicana, bueno, pues también podemos caer en una falta grave. El hecho de les pongo un ejemplo, hay topes para comprar, ¿sí? Si la Ley Federal de Austeridad Republicana nos dice que no puedes comprar vehículos de más de $1,000,000, pero tú compras uno que vale $1,200,000 porque ese es el que te gustó, pues entonces no se puede. Estás infringiendo la Ley Federal de Austeridad Republicana y por lo tanto estás cometiendo una falta grave, ¿sí? Y la última, cuando no se enteran las cuotas y aportaciones para seguridad social, ¿sí? Es decir, cuando una institución no destina parte de tu sueldo para tu seguridad social.
¿Por qué? ¿Por qué es una falta grave? Bueno, porque indirectamente te están afectando a ti como servidor público, a tu persona. Habremos de saber que como trabajadores más que servidores públicos, tenemos el derecho humano a la seguridad social, es decir, el derecho a que se me brinde a mí seguridad social, salud, educación, fondos de ahorro, ¿sí? Y eso, si eso la institución no me lo brinda, entonces está incurriendo en una falta grave, ¿sí? Entonces, muchachos, no sé si tengamos duda, ya vimos lo que son las faltas no graves, ya vimos lo que son las faltas graves cometidas por servidores públicos, y ahora vamos a ver lo que son las faltas donde los particulares también tienen una relación. No sé si tengan duda al momento, ¿todo bien? Bien, muchachos, existen faltas donde las personas pues infringen también en el servicio público, ¿sí? El soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, que básicamente tienen una relación con las faltas graves que ya vimos, ¿sí? Pero les pongo un ejemplo, el soborno, digo, para no meternos ya en las faltas que ya vimos. El soborno, cuando una persona, el soborno tiene que ver con el cohecho, ¿sí? El cohecho, que ya vimos que hablamos de la famosa mordida, el cohecho le aplica al servidor público, pero ¿qué crees? El soborno le aplica al particular. Es decir, si a ti te piden dinero para llevar a cabo un acto administrativo, es decir, tú quieres hacer un trámite, quieres sacar una licencia, un ejemplo, y si te dicen, ¿sabes qué? Si te dice el servidor público, necesito que me des 200 pesos y tú le das los 200, entonces para la ley tú también estás cometiendo una falta, porque tú estás sobornando, tú estás dando un dinero, ¿sí? ¿Qué es lo correcto? No dar y denunciar, eso es lo correcto. ¿Por qué creen que muchas de las veces, sobre todo en agentes de en policías viales, hoy en día los graban? ¿Por qué? Pues porque la gente sabe, dicen que piden dinero. No me consta, pero dicen que piden dinero. Entonces, si tú recibes por parte del servidor público una manifestación de que le des dinero y tú se lo entregas, pues entonces también tú estás cometiendo un acto de soborno. Así lo dice la ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los servidores públicos cometen faltas, pues también los particulares pueden estar cometiendo faltas y ante ello también conllevan sanciones, sobre todo sanciones económicas, más allá de estar cometiendo un delito, ¿sí? Para ello, pues tenemos el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, el tráfico de influencias, la utilización de información falsa, la obstrucción de facultades de investigación, la colusión, el uso indebido de recursos públicos, la contratación indebida y las faltas de particulares en situaciones especiales, ¿sí? La ley nos habla, muchachos, de servidores públicos en situaciones especiales. ¿Quiénes son estos? Esta es una excepción que nos da la ley, ¿sí? ¿Quiénes son? Sobre todo esto lo hablamos en tiempos electorales. Cuando un candidato a un ejercicio de un cargo público es candidato como tal, el Instituto Nacional Electoral le da dinero. ¿Para qué? Para llevar a cabo su campaña. Entonces, cuando ese recurso no lo ejerce de una manera correcta, puede estar también cometiendo una falta grave. Esos son los servidores públicos en situaciones especiales, ¿sí? Por eso nos dice aquí faltas de particulares en situación especial. Los servidores públicos pueden incurrir en faltas administrativas, pero también los particulares que todavía no son servidores públicos, pero están llevando a cabo más que nada participando en un proceso donde el Estado te da dinero para que hagas una campaña y si tú no lo ejerces de una manera correcta, también estás cometiendo una falta administrativa. ¿Cuál puede ser la gravedad? Bueno, pues la gravedad es que si el recurso que utilizaste no lo utilizaste en lo correcto, te lo pueden cobrar. Si tienes que hacer la reparación de algún daño, te la pueden cobrar, te pueden quitar la candidatura, te pueden impedir que tú sigas participando en un acto electoral, ¿sí? Entonces, pues sí es algo, pues, sumamente delicado. Bien, muchachos, estas son las faltas administrativas. Ya que nosotros sabemos dónde estamos parados, que es una falta, pues ahora debemos de entender cómo se investigan las faltas, ¿sí? Yo hace rato les mencionaba, todas las faltas administrativas tienen, todos los órganos internos de control tienen una estructura,
¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo esa estructura? Yo les decía, tienen 3 autoridades. Una es la autoridad de auditoría, es decir, un órgano interno de control donde yo trabajo. Tenemos 3 tipos de áreas. Una es el área de auditoría, otra es el área de investigación y otra es el área de substanciación o responsabilidades, ¿sí? El área de auditoría es la que pues, realiza verificaciones del ejercicio de los recursos, del ejercicio del cargo de los servidores públicos, lleva a cabo y revisa el actuar, ¿sí? Yo creo que todos sabemos o entendemos lo que es una auditoría. Es revisar lo que has hecho en un cierto tiempo y verificar si tu actuar se apega con lo que dice la ley. Si los recursos que utilizaste se utilizaron de forma correcta conforme lo marca la ley, ¿sí? Eso es una auditoría, es revisar y prevenir. Cuando una auditoría, algo no cuadra, cuando ya el auditor detectó que el servidor público ejerció actos incorrectos, entonces le dice, ojo, tu auditoría, ese acto que tú lo realizaste incorrecto, lo voy a enviar a una investigación y lo manda la autoridad de auditoría, o el área de auditoría lo manda al área de investigación. El área de investigación revisa si encuentra la presunta comisión de una falta, entonces inicia un procedimiento al servidor público mandando un informe de presunta responsabilidad, un famoso IPRA, así se le denomina. ¿A quién lo manda? A la autoridad substanciadora, y la autoridad substanciadora iniciará una investigación, perdón, iniciará un procedimiento de responsabilidad. Esto tiene mucha relación con lo que es el juicio penal o el procedimiento penal, ¿sí? El área de auditoría en el procedimiento penal, bueno, puede ser cualquier tipo de auditoría o cualquier ciudadano. El área de investigación es, en materia penal, el Ministerio Público. El área de investigación en materia de responsabilidades administrativas revisa si hay una falta administrativa. En materia penal, el Ministerio Público investiga si hay un delito, ¿sí? Cuando ya se verifica que si hay la presunción de haber cometido una falta, entonces lo va a mandar a la autoridad de responsabilidades para que le inicie un procedimiento de responsabilidad del servicio público. Si esto lo equiparamos en materia penal, es cuando el Ministerio Público ejerce la acción penal y lo manda al juez penal, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que el juez penal inicie un juicio penal contra la persona que cometió un delito. En materia de responsabilidades es algo muy parecido. El área de auditoría audita, el área de investigación investiga si existe la comisión de faltas y el área de responsabilidades lleva a cabo los procedimientos de responsabilidad y ejerce las sanciones, ¿sí? Bien, pues bajo esa situación, cuando existe un acto pues incorrecto llevado por un servidor público, también puede presentar una denuncia, ¿sí? No necesariamente la investigación de la comisión de una falta inicia con una auditoría, también inicia a través de cualquier tipo de denuncia, ¿sí? ¿Cómo se llevan a cabo las denuncias? Bueno, pues estas se pueden llevar a cabo de oficio, por auditorías o por cualquier acto que un ciudadano denuncie, ¿sí? ¿Cómo puedes denunciar? A través de escrito, a través de una comparecencia. Fíjense que hoy en día la Contraloría del Estado ha iniciado, bueno, ya tiene desde 2 años, que inició con un sistema que se le llama el sistema de denuncias, SIDEN, ¿sí? El día que ustedes tengan algún acto o que crean que alguna institución está cometiendo una falta, es bien sencillo. Métanse a internet, busquen SIDEN y ahí les va a dar la forma para presentar de una manera muy, muy sencilla una denuncia por una falta de un servidor público, ¿sí? Esto, muchachos, recordemos, aquí en México, pues, tenemos muy arraigada la cultura, perdón, no tenemos muy arraigada la cultura de la denuncia, no estamos acostumbrados a denunciar, pero precisamente si denunciamos cualquier acto, bueno, pues esto es lo que nos ayuda a ir corrigiendo todos esos vicios en el servicio público. Y uno de los medios más fáciles, pues, es a través del uso de las tecnologías. Hoy en día, si yo sé de un acto de corrupción, pues no necesito ir a la Contraloría, no necesito ir a la institución, no necesito de hablar con nadie. Simplemente, incluso desde mi celular, me puedo meter a internet y presento la denuncia a través de ese famoso SIDEN, ¿sí?
Todas las denuncias pues tendrán que llevar una estructura, claro, siempre tendremos que establecer circunstancias muy específicas de tiempo, modo y lugar, y sobre todo pues saber a quién estamos denunciando. Si yo voy a denunciar un acto de un servidor público, lo correcto es que le dé a la autoridad todas las herramientas. ¿Sabes qué? En tal institución, tal día, a tal hora, llevé a cabo tal acto y pues para mi punto de vista se cometió esta falta administrativa, ¿sí? Si yo le doy a la autoridad todos los elementos, incluso si yo puedo cargar información que acredite mis hechos, lo puedo hacer. Incluso les voy a decir una cosa, podemos hacer denuncias de una manera anónima, ¿sí? Si yo tengo el temor fundado de que pueda haber represalias, si yo tengo pues esa salvedad de que pueda haber una consecuencia sobre mi persona, entonces puedo ejercer denuncias de manera anónima, ¿sí? ¿Contra quién puedo denunciar? Lo que les mencionaba hace rato, contra servidores públicos, contra particulares vinculados con faltas administrativas graves o contra particulares en situaciones especiales, ¿sí? Recordemos que dentro de los servidores públicos entran tanto los que estuvieron en activo como los que ya no lo están, ¿sí? ¿Quiénes son particulares en situación especial? Lo mencionábamos, los candidatos de elección popular, los líderes sindicales o los miembros o equipos de campaña, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente habremos de saber, muchachos, que cuando se lleva a cabo una campaña, existe una estructura de campaña. Entonces, la responsabilidad no es únicamente del candidato, la responsabilidad es para los que están dentro de esa estructura de campaña, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos principales que sobre todo siempre vemos en campañas electorales? Bueno, pues siempre vemos desvío de recursos, que siempre vemos a particulares de situaciones especiales, vemos el abuso de funciones, el nepotismo, casi son las faltas que más se cometen, pero esto no quiere decir que son las únicas. Tenemos infinidad de faltas administrativas. Por eso les mencionaba la tarea que les dejaba. Revisemos el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque esa será una pauta para poder entender qué es lo que estamos llevando a cabo y que estamos haciendo algo mal, ¿sí? ¿Alguien tenía una duda? Creo que como que vi un mensaje, ¿no? ¿Verdad? Bien, muchachos. Entonces, ¿cuáles son las sanciones? Ya para finalizar, digo, podemos seguir hablando, pero para finalizar, ¿cuáles son las sanciones a las que podemos incurrir? Primeramente, por faltas no graves, tenemos lo que son las amonestaciones públicas o privadas. ¿Qué es una amonestación? Pues es una llamada de atención. ¿Pero qué crees? Esa llamada de atención se puede ir en tu expediente toda la vida. La suspensión del cargo. Te pueden suspender desde 1 a 30 días. Imagínate, tú puedes decir, no pasa nada, te suspendieron 30 días, sí, pero cuando ya tienes responsabilidades, el hecho de que te dejen de pagar un sueldo, claro que te va a pesar. Y esa falta, pues se va a quedar en tu expediente. La destitución del cargo, te pueden llegar a destituir, eso es algo grave. Digo, dentro de una falta no grave, claro que el destituirte es algo grave, y la inhabilitación temporal desde 1 hasta 3, desde 3 meses hasta 1 año, ¿sí? Estas son las sanciones por faltas no graves. Ahora, si nos vamos a las sanciones por faltas graves, estas pueden darse desde 30 a 90 días naturales una suspensión, la destitución del cargo, sanciones económicas desde hasta 2 tantos del beneficio que se haya obtenido por cometer la falta, y sobre todo la inhabilitación que puede ser desde 1 hasta 20 años, ¿sí? Entonces, muchachos, son cuestiones muy delicadas. Y pues ya nada más para finalizar, algo muy trascendental dentro del procedimiento de responsabilidad. Las faltas no graves las impone el órgano interno de control, las faltas graves las impone el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿sí? Es decir, cuando un servidor público comete una falta administrativa grave, ¿sí? Se le inicia el procedimiento de responsabilidad y posteriormente se manda el expediente al tribunal para que el tribunal decida y acredita o imponga una sanción administrativa, ¿sí? No sé si tengan dudas con esto, digo, estaríamos cerrando de manera general lo que son las responsabilidades administrativas.
Yo les pudiera seguir hablando de muchas cuestiones, pero también pues no se trata de martirizarlos aquí tanto tiempo. Y aparte, bueno, pues con este pequeño espacio que nos da el maestro Carlos Sainz, y por lo tanto, pues con esto estaría finalizando mi participación. No sé si alguien tuviera alguna duda. Bien, pues muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde. Hasta pronto.